Muy buenas tardes, profesor y compañeras. En estos momentos nos dispondremos a explicar el tema de la semana, el cual es serie de potencias y operaciones. Y pues nuestro grupo está conformado por Karen Yaira Salazar, Brian Steven Medina Guzmán, el compañero Jonathan Marín Barrera y pues la persona que está hablando en este momento, Duvano Vida. Entonces, mi compañero Jonathan va a comenzar con la explicación. Buenas tardes. Como podemos observar la siguiente función, las series de potencias vistas como funciones tienen un comportamiento bueno en el sentido de que son funciones continuas y derivables de cualquier orden. Más aún, su función derivada es otra vez una serie de potencias. Desde un punto de vista más práctico, las series de potencias aproximan a sus funciones a su función suma, es decir, la suma parcial de orden, que no es más que un polinomio de grado n a lo sumo. Representa una aproximación a la función suma en su dominio de convergencia. Radio de convergencia. Nuestro objetivo ahora será determinar el dominio de una serie de potencias. Por una parte, está claro que el centro C siempre está en el dominio, ya que puede ocurrir que la serie solo sea convergente en x igual a c. Pero, en general, el campo de convergencia será un intervalo, como vemos en la siguiente función. Vale. Propiedades. Sea f de x la función definida como una serie de potencias, f de x igual a x más infinito n igual a 0 a n x menos c n con radio de convergencia r mayor a 0. Entonces, 1. F es continua en todo punto interior del intervalo de convergencia. 2. F es derivable en todo punto interior del intervalo de convergencia y además teniendo esta última serie de radio de convergencia R, derivación término a término. Podemos ver la siguiente función y podemos pasar a esta que seguirá mi compañero Brian. Bueno, el punto 3 es f es integral en un intervalo de convergencia y además teniendo esta última serie radio de convergencia R. Integración término a término, que es igual derivada a f de x por dx igual a más infinito, n igual a 0, derivada a la n por x menos c, n elevada de x igual a la misma función. La puede pasar por favor. Series de Taylor y Maclaurin. Podríamos representar a una función mediante una serie infinita de potencias de x o de x menos a. La respuesta es afirmativa para ciertas funciones, siempre y cuando x esté dentro de un cierto intervalo llamado intervalo de convergencia de la serie. Puedes cambiar la diapositiva, gracias. Como se calculan los coeficientes de la potencia de x menos a, llamaremos c por n al coeficiente de x menos a la n. ¿Cuál es c por 0, c por 1, c por 2, etc.? Veamos. Queremos representar la función f de x mediante la serie infinita, que es igual a c por 0 más c por 1 x menos a más x por 2 x menos a elevado a la 2 más c por 3 x menos a elevado a la 3, entre sucesivamente. C por n x menos a elevado a la n. Entonces la función x es igual a c por 0 más c por 1 x menos a por c de 2 x menos a elevado a la 2 más c por 3 x menos a elevado a la 3 hasta llegar hasta c por n x menos a elevado a la n. A continuación sigue mi compañera Karen. A continuación se calculará el valor de la función y de sus derivadas en x igual a a, o sea, x igual a 1. Y veremos que estos valores están relacionados con los coeficientes. C por k
para k igual a 1, 2, 3, 4 hasta 8. Entonces aquí vemos el ejemplo donde nos planteamos la función f de x igual a c por 0 más c por 1x menos 1 y así sucesivamente. Y empezamos a hallar las derivadas de esa función. Entonces la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada y así hasta llegar a la cuarta derivada. Y ya para finalizar, podemos decir que c por k igual a la k-ésima derivada de f evaluada en a dividida entre k factorial. Entonces decimos que c por k es igual a f a la k, que es la fórmula que tenemos al lado por a, sobre k factorial. Dice que una serie infinita de potencias de x menos a, en la que el coeficiente de x menos a la k-ésima derivada está dado por la regla anterior y se llama serie de Taylor de f de x en a. Dice que en el caso especial donde a es igual a 0, la serie de potencias se llama serie de Maclaurin. Muy bien, entonces después de esta explicación teórica procederemos a realizar ejercicios para pues, tener una idea mejor sobre el tema. Muy buenas tardes, compañeros. En este momento me propongo a calcular la serie de Taylor de la función f de x igual a x a la 4 menos 3x a la 2 más 1 alrededor de lo que viene siendo el punto x0 igual a 1, ¿no? Entonces, para comenzar, primero vamos a ver la fórmula de manera rápida. La serie de Taylor de f de x alrededor de x0 es la siguiente, ¿no? Esta es una fórmula larga que puede ser también pues compactada en la notación sigma o notación de sumatoria, ¿no? En este tutorial pues mostraré lo que viene siendo de la forma más larga, ¿no? Primero que todo, pues calcular la serie de Taylor es calcular como varias derivadas de la función dada, ¿no? Para que en algún momento, ¿sí? La derivada llegue a 0, ¿no? De tanto derivar en cuanto a polinomios, ¿sí? Vamos derivando y lo normal es que llegue a 0, ¿no? Entonces, vamos a pasar rápido a realizar esto. F de x es igual a pues, la función dada y pues derivando esto, pues vamos a tener la f derivada f de x igual a 4x a la 3 menos 6x, ¿no? Derivando otra vez, pues de la derivada segunda o sea, que quiere decir la derivada de esta función, pues 2 veces la derivada de esta, pues ya nos da 2x a la 2 menos 6 y así sucesivamente. Pues ya acá en la derivada cuarta, pues de 24, la derivada quinta sería 0, la derivada sexta sería 0 también, ¿no? Entonces, luego de esto lo que tenemos que hacer es simplemente sustituir el valor en las respectivas funciones. ¿Cuál valor? Pues en el punto dado, ¿no? Que es x0 igual a 1, ¿no? Entonces cogemos cada una de las funciones, como por ejemplo la función original, la derivada de la función, la derivada segunda y así, ¿no? Y reemplazamos por 1, ¿no? Vamos haciendo la respectiva operación y cada una de estas funciones pues nos va dando un resultado. ¿Ese resultado qué va a ser? Bueno, pues viendo un poco lo que viene siendo la fórmula, pues primero que todo vemos que en la función, ¿cierto? La función, el resultado que nos da, ¿cierto? Función x0, ¿cierto? Pues es simplemente el resultado de hacer la operación de la función original, ¿no? Reemplazando por el punto que ya dije. Y lo mismo, por ejemplo, acá nos dice f prima, ¿cierto? O la derivada de la función, pues viene siendo lo que viene siendo lo mismo, o sea, esto es reemplazar lo mismo, ¿no? Que simplemente es x es 0, ¿cierto? Que es menos 2, el resultado dado, ¿cierto? Y pues simplemente es x menos el punto x0 que es este, ¿no? Entonces, pues se nos da que siempre va a llevar como esa estructura en cuanto a lo que viene siendo esta parte, ¿no? La parte anteriormente dada. Bueno, ahora viene siendo lo que vamos a calcular la derivada segunda de la función, que es simplemente pues lo mismo, reemplazar. ¿Cuál es esta? Pues 6, ¿cierto? Este fue el resultado que nos dio al calcular pues la derivada segunda en el punto. Pero ahora esto va a ser dividido entre 2, ¿sí? Esto es por fórmula, o sea, es así siempre. Entonces, más lo que viene siendo pues la tercera, ¿sí? Que nos dice que por fórmula es 24, pero ahora es 3 factorial, ¿no?
3 factorial y pues esto sigue siendo lo mismo, x menos 1 elevado a la 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, al realizar esto, pues ya nos quedaría la fórmula de la función, pues que nos da menos 1 menos 2 por x menos 1 más 6 dividido entre 2 por x menos 1 elevado a la 2 más 24 sobre 3 factorial por x menos 1 elevado a la 3 más 24 sobre 4 factorial y bueno, esto sí, ya se entiende. Entonces, pues eso se podía simplemente calcular normalmente, o sea, o sea, hacerla un poco mejor, o sea, porque acá pues sabemos que esto se puede cancelar, que pues si acá sacamos el 3 factorial, esto quiere decir que 6, 24 entre 6 da 4 y acá pues 24 entre el 4 factorial, 4 factorial 24 también porque pues ya sabemos que factorial 1 por 2, 1 por 2, 2 y 3 por 2, 6 y 6 por 4, 24, entonces se cancela, ¿no? Ese sería el resultado, ¿no? Entonces, en cuanto a polinomios, según por lo que investigué, normalmente es que en el polinomio se da una suma finita, ¿cierto? Entonces para los números finitos, eso converge para cualquier valor de x, ¿cierto? Entonces el radio de convergencia va a ser desde menos infinito hasta más infinito, ¿no? Eso es siempre así, pues normalmente en cuanto a las sumas finitas, ¿no? Y eso es lo que se proporciona en polinomio. Entonces, pues eso sería todo. Ya el video me quedó muy largo. Hasta la próxima. Muy buenas tardes, compañeros. Ahora vamos a proceder a hacer el siguiente ejercicio, donde tenemos denunciado ejercicio para que valores de la serie n igual a 1 hasta infinito de x menos 3 elevado a la n sobre n converge, ¿no? Entonces, para ello vamos a utilizar el criterio de la razón, ¿no? Entonces, como inicio, pues vamos a hacer que a sub n sea igual a la potencia que es x menos 3 elevado a la n sobre n. Entonces, lo que primero que vamos a proceder para hacer el criterio de la razón es calcular lo que viene siendo el límite. Bueno, entonces decimos, como vemos acá, que el límite es de n cuando n tiende a infinito, ¿no? ¿De qué término? De a sub n más 1 sobre a sub n, ¿no? Que es este otro término. Para que la serie sea convergente, este límite tiene que ser igual a menos 1. Bueno, ahora vamos a sustituir. Bueno, entonces el límite cuando n tiende a infinito, x menos 3 elevado a la n más 1, ¿cierto? Entre n más 1 porque pues es el término a sub n más 1, ¿no? Esto lo podemos multiplicar por el recíproco de a sub n, ¿no? El cual viene siendo pues como vemos x menos 3 sobre n. Pues sé que no se puede ver un poco bien, pero pues eso es lo que escribí acá. Esto tiene que estar obviamente dentro de lo que viene siendo el valor absoluto. Muy bien, continuando con el ejercicio, pues lo que debemos hacer es límite, que cuando n tiende a infinito, notamos que por leyes de potencia podemos expresar esto tal cual como aparece acá. X menos 3 elevado a la n, por lo que viene siendo x menos 3 por n, esto sobre n más 1 por x menos 3 sobre n. De esta misma forma, si notamos, también podemos, pues obviamente por leyes para simplificar, podemos decir que cuando el límite cuando n tienda hacia infinito, nos quedaría como n por x menos n sobre n más 1 por x menos 3 con el valor absoluto, ¿no? Bueno, para continuar, dado que n es un número natural y que el cociente de n sobre n más 1 es positivo, entonces podemos hacer la separación por propiedades de valor absoluto, ¿sí? Que esto quiere decir que como n, ¿cierto? N entre n más 1 por el valor absoluto de lo que viene siendo x menos 3, ¿no? Entonces, pero, o sea, cuando n tiende a infinito por la regla del L'Hopital o por otro método conocido, entonces en el límite es claro que el límite cuando n tiende a infinito de n sobre n más 1, este límite pues, va para lo que viene siendo 1. Por eso podemos ver acá la línea que yo trazo, ¿no? Que esto quiere decir que este límite va para 1, ¿no?
Bueno, entonces consideremos uno, que es el valor del límite, ¿no? Que es el valor del límite, como antes habíamos mencionado, ¿por qué? Por x menos 3 que en valor absoluto, ¿no? Entonces, esto es igual pues al valor absoluto de x menos 3, ¿no? Bueno, entonces ahora lo que quedaría analizar es entonces para qué valores de x la serie converge, ¿no? Entonces, pues tenemos que tener en cuenta lo que viene siendo el criterio de la razón, el cual nos decía que si el límite del cociente entre a sub n más 1 y a sub n es menor que 1, entonces pues podemos decir que efectivamente la serie es convergente o converge. Bueno, entonces podemos continuar diciendo que así, pues dado que el límite nos dio el valor absoluto, ¿cierto? El absoluto de x menos 3, debemos realizar, ¿cierto? La inecuación x menos 3 estrictamente menor que 1, ¿no? Eso se podría decir así, estrictamente menor que 1. Pero por propiedades del valor absoluto lo podemos descomponer, ¿cierto? De tal manera, de tal manera aquí, que en las dos siguientes desigualdades podemos decir, ¿cierto? Que x menos 3 está entre lo que viene siendo, entre menos 1, ¿cierto? Está entre menos 1 y lo que viene siendo 1, ¿cierto? Eso es lo que podemos decir. Y si, y si sumamos que el 3, y si sumamos el 3 tanto al lado izquierdo y al lado derecho, ¿cierto? Pues obtenemos como conclusión que el valor de x está entre 2, ¿cierto? Y está entre 2 y 4, ¿cierto? Eso significa básicamente que la serie de potencia es convergente si x está entre el rango de 2 y 4 por ahora, ¿sí? O sea, es decir, de lo que llevamos esto podemos concluir esta, pues, como una primera conclusión, ¿no? Bueno, continuando, el criterio de la razón no nos dice nada acerca del valor absoluto de x menos 3, ¿cierto? Cuando fuera igual a 1, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es analizar lo que vienen siendo los extremos separados, ¿cierto? El análisis de los extremos nos dice que si x, ¿cierto? X es igual a 2, x es igual a 2, entonces nos vamos a la serie de potencia y esa se transforma en las series de n, ¿cierto? N igual a 1 hasta infinito y como x es igual a 2 sería entonces 2 menos 3 elevado a la n entre n, ¿cierto? Como aparece acá. Entonces, si resolvemos dentro de este paréntesis nos queda la serie desde n igual a 1 hasta infinito, ¿de qué? De menos 1 elevado a la n entre n, ¿cierto? Esta serie se vendría llamando lo que se conoce como serie armónica alternada. Bueno, pero otra pregunta vendría siendo, ¿qué pasa cuando x es igual a 4? Bueno, pues vamos a hacer el mismo procedimiento anterior, donde vamos a decir que n igual a 1 hasta infinito, obviamente cambiando el 2 por el 4, menos 3 elevado a la n sobre n, que esto nos viene siendo que n igual a 1 hasta infinito, vendría siendo 1 sobre n, que esto es lo que se llama una serie armónica y esta es divergente. Muy bien, ya para terminar de analizar la serie, pues se nos dice la respuesta, que n igual hasta infinito, la serie que estamos analizando, la cual es x menos 3 elevado a la n sobre n, ¿sí? Esta serie entonces converge siempre y cuando que x toma valores en el intervalo de 2 cerrados hasta 4, ¿cierto? Hasta 4, que pues en el 2 cerrado hasta 4 abierto. Básicamente, para concluir, esto nos dice que si x toma valores entre 2 y 4, la serie será convergente. Ya, es todo. Bueno, en el siguiente video vamos a calcular la serie de Maclaurin de f de x igual a a la menos 2x, o también se puede decir que es la serie de Taylor alrededor de x 0 igual a 0. Para calcular la serie de Maclaurin, pues vamos a basarnos en la siguiente fórmula. Para eso se sustituyen algunos números y se simplifica para llegar a una expresión muchísimo más simple.
Bueno, entonces para calcular esta serie lo primero que debemos hacer es calcular varias derivadas de la función. Y luego se evalúan todas en el punto x0 igual a 0. Entonces empezamos calculando las derivadas. La primera es la función original, en base a ella vamos a calcular la derivada y para eso el exponente hay que derivarlo. Y pues la derivada de menos 2x es menos 2 y multiplicamos por la exponencial. Y así se derivan las funciones exponenciales. Luego se vuelve a derivar la función para obtener la segunda derivada. Entonces volvemos a derivar el exponente y de nuevo el menos 2, pero ahora se multiplica por el menos 2 que ya tenemos aquí. Al multiplicar este menos 2 por este menos 2 lo podemos escribir como menos 2 al cuadrado multiplicado por la propia exponencial. Y pues también se puede desarrollar la potencia y escribirlo como 4 por e a la menos 2x, porque es multiplicar 2 menos 2, menos 2 por menos 2, eso nos da 4 positivo. Y pues así calculamos muchas derivadas más, y cuando pues hemos encontrado un cierto patrón, pues entre los términos conviene más escribir el término general, que es la enésima derivada, que pues en este caso se puede escribir simplemente como menos 2 elevado a la n por e a la menos 2x. Bueno, ahora lo siguiente es evaluar cada una de las derivadas que hicimos anteriormente en el punto 0. Vamos a empezar entonces con la primera función. Calculamos f de 0, que es e elevado a la menos 2, 0. Menos 2 por 0 pues nos da 0, entonces nos queda e a la 0, pero e a la 0 nos da 1. Ahora calculamos la otra derivada calculada en 0, que es menos 2e elevado a la menos 2, 0, y pues como resultado nos queda menos 2. Bueno, la siguiente derivada sería el 4, que es el coeficiente de la exponencial de la anterior, y para la siguiente es 8, y para la siguiente es 16, para la siguiente sería menos 32, y pues el general para la enésima derivada sería menos 2 elevado a la n. Entonces aquí ya tendríamos los coeficientes de la serie Taylor o de Maclaurin. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es sustituir en la fórmula pues que vimos anteriormente al inicio. Bueno, entonces la serie de Taylor alrededor de x0 igual a 0, o pues la serie de Maclaurin, la vamos a escribir y sustituimos los valores que dejamos de calcular. Empezaríamos entonces con f de 0, que sería 1. A eso le sumaríamos la derivada en 0 multiplicada por x. Ahora y le seguiríamos sumando las siguientes derivadas de acuerdo pues a lo que hicimos anteriormente. Y pues entonces seguiríamos haciendo lo mismo que dice la fórmula para pues llegar al resultado final. Así podríamos continuar y escribir el término general, que es el enésimo término. Y el enésimo término menos 2 elevado a la n entre n factorial por x a la n. Y pues así continuaríamos infinitamente. Esto pues lo podemos abreviar con la notación de sumatoria de una manera muy sencilla. Cuando encontramos el término general, simplemente escribimos la sumatoria con el término que vemos a continuación, o sea, la suma que empieza en n igual a 0 a infinito de este término general, pues que fue el que redujimos, menos 2 elevado a la n sobre n factorial, que es coeficiente general de la serie Taylor, multiplicado por x a la n. Esa entonces pues sería la serie Taylor alrededor del 0. Podemos expresarla de una manera pues un poco más distinta, y pues es la que vemos a continuación. Y pues podríamos juntar estos términos que están elevados a la n por un solo término, así como vemos a continuación. Y pues de esta manera nos quedaría la serie de Maclaurin o la serie de Taylor alrededor del 0. Y pues ahora vamos a ver cuál es el radio de convergencia de esta serie. Bueno, entonces vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito de el coeficiente Cn, que es el mismo de aquí,
menos 2 a la n sobre n factorial dividido entre el coeficiente de n más 1, que simplemente es sumarle 1 a cada n, es decir, menos 2 elevado a n más 1 sobre n más 1 factorial. Para colocar ese límite vamos primero a simplificar esta expresión. Para eso vamos a realizar la división de fracciones, multiplicando menos 2 a la n por n más 1 factorial en la parte de arriba, y en la parte de abajo n factorial por menos 2 a la n1. Esto aquí lo podemos simplificar cancelando unas cosas para darlo un poco más fácil. Ese menos 2 a la 1 lo podemos separar como menos 2 a la n por menos 2. Y este n factorial lo podemos separar como n más 1 por n factorial. Y podemos cancelar el menos 2 de arriba con el de abajo, el n factorial arriba con el de abajo. Y nos quedaría n más 1 sobre menos 2. Al tomar el valor absoluto, o sea, el valor absoluto de n más 1 es n más 1, porque podemos ver que n es un número natural, un número que es entero y positivo. Entonces n más 1, el valor absoluto será el propio, pues, n más 1, pero el valor absoluto de menos 2 es 2 positivo. Así que entonces podemos sacar esto como medio en el límite y quedarnos con el límite cuando n tiende a infinito de n más 1. Y pues bueno, ahora si n tiende a infinito aquí, al sumarle 1 esto sigue tendiendo a infinito, y al multiplicarlo por un medio todo esto sigue pues tendiendo a infinito, o sea que en este caso el límite es infinito. Entonces, por lo tanto, el radio de convergencia pues es infinito, y cuando ocurren estos casos la serie converge para cualquier número real. O sea que esta serie converge en el intervalo menos infinito a infinito, o sea para cualquier número real. Bueno, eso es todo y hasta luego.